Hola, ¿qué tal? Soy Helen Elizabeth Morales Miranda, docente del Grupo Atlas, y el día de hoy les voy a hablar acerca de la tos. Bien, ¿cómo definimos la tos? La tos va a ser una maniobra respiratoria brusca que se va a producir para la eliminación del esputo o algunos cuerpos extraños que pueden llegar a nuestra vía aérea, facilitando su paso a través de la laringe para que el paciente los expulse o los pueda tragar. ¿Ya? Ahora, por otra parte, muchas veces las personas no refieren tos, pero sí la producción de esputo, ¿ya? Entonces, por lo que nosotros tenemos que preguntar acerca del aspecto del esputo y la facilidad con la que se elimina este. También, cuáles son los cambios en sus características del mismo. Por ejemplo, si pasa de un aspecto blanquecino a un aspecto mucoide, o a uno amarillo, o a uno verdoso, o a uno pardo. Entonces, estos pueden ser indicios de algún tipo de infección. Ahora, otra cosa muy importante de la tos es saber que toda tos es siempre patológica. Ahora, la tos va a proteger al pulmón que éste se aspire, ¿ya? Ahora, los distintos estímulos que pueden causar tos van a explicar las diferencias en lo que son los sonidos y los patrones de la misma. Cuando se da, una estimulación laringea, va a producir una tos de tipo de atragantamiento, ¿ya? Sin una aspiración previa. Ahora, la tos va a poder resultar molesta, ¿sí? Cuando se presenta de una manera súbita, sobre todo si se va a acompañar de dolor torácico, de disnea, también de secreciones abundantes. Entonces, ahora, una tos que se va a desarrollar durante años va a ser poco notoria e inclusive considerada como normal para el paciente, ¿no? Entonces, la historia de la tos, cuando nosotros preguntamos, es muy importante y se debe determinar también el tiempo de evolución de la misma, como si empezó súbitamente, no sé si se ha modificado recientemente, qué factores van a influir a que aparezca, por ejemplo, ¿no? El aire frío o el hablar o la posición de la persona, algunas comidas, algunas bebidas, ¿no? ¿En qué momento del día aparece esa tos? Y si se asocia, como les he mencionado, con la producción de esputo, con algún dolor torácico, retroesternal o de garganta, o con alguna ronquera, mareo, disnea, o también otro síntoma, ¿no? Entonces, de acuerdo a los patrones de la tos y a los factores que lo van a precipitar, nos van a indicar cuál es su etiología, ya que el paciente nos puede describir su relación con el ejercicio, con el trabajo. Por ejemplo, cuando tenemos una tos inducida por el cambio de posición, va a implicar un absceso pulmonar crónico, o también nos puede implicar una TBC cavitada, una bronquitasia o tumores, ¿no? Y mientras que, por ejemplo, una tos que va a aparecer con la ingesta va a indicar una alteración en el mecanismo de la deglución o una fístula traqueoesofágica, ¿ya? Ahora, cuando la tos se va a relacionar con la exposición al frío o con la actividad física, se debe pensar en asma. La tos se produce en la mañana, persiste hasta que se elimine el esputo y es característico de una persona que tiene bronquitis crónica, por ejemplo. Ahora, cuando la tos se asocia a rinitis o a sibilancias o es estacional, se debe sospechar de un carácter del tipo alérgico. Bien, entonces, algunos otros datos adicionales es que el 23% de las personas sanas que no son fumadoras tienen tos, con o sin expectoración cuando se levantan por la mañana. Ahora, se ha comprobado también estadísticamente que los individuos tienen entre 2 y 3 resfriados al año, ¿no? Que les puede producir tos. El resfriado común, bueno, más o menos aproximadamente un 75% de los casos se da con tos y el 13% de las personas mayores van a tener una tos crónica.
Bien. Entonces, clínicamente la tos se define como una maniobra respiratoria brusca y explosiva que quiere eliminar el material presente en las vías respiratorias. Entonces va a constar de 3 fases. Primero va a ser la apertura de la glotis con la inspiración, ¿no? Ahí vemos la glotis, las cuerdas vocales, cómo se abren, ¿verdad? La segunda va a ser el cierre de la glotis con la contracción de los músculos respiratorios. Y por último, vamos a tener la apertura brusca de la glotis con expulsión del aire retenido en los pulmones. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a ser el mecanismo de la tos? Normalmente, los receptores de la tos, que lo vamos a ver más adelante, que van a estar en diferentes partes de nuestro organismo, van a poder irritarse por diversos mecanismos, incluyendo, por ejemplo, estímulos mecánicos como la presión o por la irritación causada por contaminantes químicos presentes en el aire, ¿no? Por ejemplo, el dióxido de azufre, o por ejemplo, o por una respuesta inflamatoria, ¿no? Por ejemplo, algunos alergenos, o por infecciones tales como el resfriado o algunos virus, ¿no? Entonces, al ser estimulados estos receptores, se va a enviar un mensaje al centro de la tos que está en el cerebro, y a su vez va a enviar mensajes a los músculos del pecho, o sea, ¿cuáles son los más importantes? El diafragma, y también a la pared abdominal para que se contraiga. Entonces, este proceso inicia la tos. Aunque la tos es básicamente un reflejo, entonces también puede producirse e inhibirse voluntariamente, ¿no? Entonces, la tos va a ser considerada como, por decir, un perro guardián de los pulmones, que los va a proteger contra intrusos peligrosos o enemigos internos. De esta manera, la tos va a servir para proteger nuestras vías respiratorias, manteniéndolas despejadas para que podamos respirar. Entonces, tiene su lado bueno y su lado malo. O sea, si bien la tos nos va a ayudar a despejar las vías respiratorias del moco producido en exceso, materias extrañas o sustancias nocivas, también puede ayudarnos a propagar infecciones e incluso impedir que hagamos nuestras actividades cotidianas, ¿no? Como un lado malo de la tos. Ahora, las anormalidades o alteraciones del reflejo de la tos pueden llevar a una tos débil o ineficaz. Algunos medicamentos, por ejemplo, también ciertos tipos de problemas neurológicos, por ejemplo, algunos tumores, algunas lesiones neuromusculares causadas no sé, por alguna cirugía en el abdomen o en el pecho, nos pueden dar. Entonces, tenemos que tener en cuenta esas 3 fases, ¿verdad? La apertura de la glotis, el cierre de la glotis y lo que les estaba mencionando, la apertura brusca, lo que es la apertura brusca de la glotis con expulsión del aire retenido en los pulmones. Entonces, siempre tener en cuenta ese tipo de reflejo. Ya. Hay una cosa, para entenderlo mejor con estas fases de la tos, siempre tenemos que tener en cuenta que la tos va a consistir en un aumento de la actividad motora de los músculos expiratorios e inspiratorios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este patrón de la tos tiene características espaciales y temporales. O sea, las características espaciales, por ejemplo, incluyen ¿qué cosa? La magnitud de la actividad motora muscular. Las características temporales van a consistir en la duración de cada acceso de tos, por ejemplo, el ciclo de la tos. Y las fases de estos accesos va a estar la inspiración, la compresión y la expulsión. Ahora, la tos se puede iniciar de forma voluntaria o bien como un mecanismo reflejo, como un reflejo defensivo, va a tener vías aferentes y eferentes. La parte aferente comprende receptores dentro de la distribución sensorial de los nervios. ¿Cuáles nervios? Principalmente el trigémino, el glosofaringio, el laringio superior y el vago. Ya, y ahora, la rama eferente va a comprender el nervio recurrente laringio, que produce el cierre de la glotis, ¿ya? Entonces ese cierre de la glotis se va a dar por esto. Y los nervios espinales que producen contracción de la musculatura torácica y abdominal. Ya, ahora, la secuencia de la tos va a comprender un estímulo apropiado que inicia
con una inspiración profunda, ¿no? Entonces, ¿cómo comenzamos con una inspiración profunda? Luego le va a seguir el cierre de la glotis, ¿no? Entonces, en el momento de abrir la glotis, inspiro y en el momento, el segundo momento va a ser el cierre de este glotis con una relajación del diafragma y una contracción muscular fuerte frente a la glotis cerrada. Entonces, de manera que se produce un máximo de presión positiva dentro del tórax. Vamos a señalarlo. Acá se va a producir una presión positiva dentro del tórax, ¿no? Se va a expandir todo esto. Ya se expande. Mientras que la glotis se va a mantener cerrada. Entonces, ¿qué ocurre? Van a dar lugar a un estrechamiento de la tráquea, ¿ya? Una vez que se abra la glotis, la combinación de una gran diferencia de presiones entre las vías respiratorias y también la atmósfera, entonces esa diferencia, junto también con, claro, sin olvidar el estrechamiento de la tráquea, produce flujos a través de la misma, ¿ya? Flujos a través de la misma. Y esas fuerzas de cizallamiento, ¿ya? Que se desarrollan, van a ayudar a que se expulse el moco y los cuerpos extraños. O sea, esa fuerza, con la diferencia de presiones que tenemos en la atmósfera y nuestra presión torácica y de las vías respiratorias, entonces van a hacer de que nosotros tengamos esa fuerza para expulsar los cuerpos extraños y también el moco, ¿ya? Luego, tenemos algunos estímulos, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos virus. Entonces, siempre recordar que la tos se va a producir por una estimulación inflamatoria. También puede ser una estimulación mecánica, una estimulación química o térmica de los receptores de la tos, ¿ya? Ahora, la estimulación inflamatoria se va a iniciar por edema, ¿ya? Como sucede, por ejemplo, en una bronquitis bacteriana o una bronquitis viral, por ejemplo, en el resfrío común y el consumo excesivo de cigarrillos, ¿no? Entonces, algunos estudios nos van a sugerir que la presencia de virus en las vías respiratorias puede conducir a una inflamación crónica que podría dar como consecuencia el desarrollo de enfermedades tales como el asma y la bronquitis crónica. Entonces, el daño epitelial es un mecanismo por el medio del cual la inflamación de las vías aéreas van a aumentar este reflejo toxígeno, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando se produce eso? Va a haber, como vimos en la clase de hiperreactividad bronquial, va a haber denudación de las terminaciones nerviosas que resultan en una respuesta toxígena aumentada a los factores endógenos, ¿ya? O sea, la respuesta a las citoquinas que van a ser producidas por los neutrófilos, por los eosinófilos, y también a los factores exógenos, tales como el reflujo gastroesofágico, el goteo postnasal, ¿no? Entonces, la resolución de la tos en algunos sujetos sometidos a una terapia, por ejemplo, con corticosteroides, ¿no? Con prednisona, ¿no? O con salbutamol, podría deberse a una reparación del tipo epitelial. Bien, entonces, si hablamos de los estímulos mecánicos, estos producen la tos por inhalación de partículas. O sea, la compresión de las vías respiratorias, el ejercicio o la presión sobre algunas estructuras, entonces eso es lo que va a producir la tos. Entonces las lesiones se van a asociar con una compresión de las vías respiratorias. La presión sobre estas se produce por lo general por lesiones asociadas a una menor elasticidad pulmonar. Ahora, cuando hablamos de estímulos químicos, vamos a hablar de gases irritantes, por ejemplo, el humo del cigarrillo, vapores químicos, ¿no? Entonces, también algunos fármacos que me van a ejercer efectos adversos sobre el aparato respiratorio y podrían causar la tos. Ahora, también no olvidar los estímulos térmicos. Entonces, por ejemplo, estímulos térmicos tales como la inhalación de aire muy caliente o muy frío, ¿ya? Entonces, esos estímulos son los más conocidos. Bien, vamos a tener complicaciones de la tos. Las complicaciones de la tos se van a dar por
de dos tipos, las menores y las mayores. Las menores vamos a tener las náuseas, los vómitos, la cefalea, incontinencia, o también el problema es que se va a interrumpir nuestro sueño, ¿no? Nos vamos a levantar por una tos. Y luego tenemos los mayores, por ejemplo, las fracturas costales, dolor muscular, el neumotórax nos puede producir también, ¿no? Y también nos puede producir una disminución del tono vagal y eso va a producir braquiarritmias. Bien, ¿cuáles son las causas de la tos? Van a ser muchas, van a ser diversas, pero uno tiene que destacar las más importantes. Por ejemplo, en lo que es las causas más frecuentes, vamos a ver enfermedades de origen otorrinolaringológico. Por ejemplo, el resfrío común. Entonces, como en todas las infecciones respiratorias superiores, la tos va a ser aguda, va a ser ruidosa, a menudo se va a presentar en la noche, ¿no? Y ¿cómo va a desaparecer? Al mismo tiempo que la infección causal. Cuando termina la infección va a desaparecer la tos. También tenemos, por ejemplo, la rinofaringitis, ¿no? Al principio la tos en una rinofaringitis va a ser seca, ¿no? Y se va a hacer productiva más adelante, ¿no? Se va a hacer mucopurulenta, ¿no? Y va a aparecer normalmente durante la noche. Luego tenemos también las amigdalitis, la laringitis, que normalmente se va a diferenciar porque va a ser una tos más ronca, de aparición brusca, y generalmente también se va a aparecer en la noche. Una traqueolitis también es una tos seca, una tos que se llama perruna, y especialmente también va a ser nocturna. ¿No? También tenemos por afectación del conducto auditivo externo o del tímpano. Ya, eso también va a producir una tos. Luego también tenemos enfermedades como la sinusitis, ¿no? En la que va a estar afectados los senos paranasales, ¿no? Por ejemplo, la rinorrea implica una tos con carraspeos de garganta incesante, ¿no? Si la rinorrea es posterior, entonces se va a dar esto, ¿no? Unos carraspeos en la garganta. Luego también una rinitis, como ya les he mencionado, una amigdalitis, ¿no? Una tos rebelde, con dolor en la garganta muy intensa. Luego también va a estar producida por enfermedades cardíacas. Las enfermedades cardíacas también nos van a producir tos. Y eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta como un diagnóstico diferencial, ¿no? Luego también vamos a tener la irritación de las vías aéreas superiores, ¿no? Esa irritación de las vías aéreas superiores también, como les he mencionado, me van a causar tos. También las causas menos frecuentes van a ser, por ejemplo, la bronconeumonía, neumonías bacterianas. En realidad, todo lo que se trate de una infección en el tracto de las vías respiratorias superiores es lo más común, ¿no? En cambio, lo que llega a los hospitales son las bronconeumonías, que la tos va a ser seca, repetitiva, las neumonías bacterianas, que la tos va a ser seca también, pero me va a dar una polipnia, me va a dar escalofríos, un dolor torácico intenso, ¿no? Luego, neumonías virales, también la tosferina, que está dada por una bacteria que se llama la Bordetella pertussi, no es un agente que me va a causar tos crónica en niños y en adultos. También puede estar dada por enfisema, por tos psicógenas. Siempre, nunca olvidar esto, o sea, va a ser frecuente esa tos psicógena en la infancia y también en la adolescencia, en casos de, por ejemplo, de que haya un ambiente familiar muy conflictivo, muy inestable. Entonces también en los cuerpos extraños, ¿no? Por ejemplo, la tos va a ser causada por alimentos, por pequeños objetos, por partículas muy irritantes o productos químicos. Y esto se va a dar más frecuentemente en los niños, ¿no? Ahora, diferenciarlo también de una tos que se produce en la tuberculosis pulmonar. Se va a acompañar de una alteración en el estado general, en una pleuritis, ya, que es una irritación de la pleura. Se va a presentar una tos seca, ¿no? Entonces en el cáncer bronquial también. Entonces siempre diferenciar dependiendo de qué tos se trate, los diferentes
patologías, ¿no? Como se venía mencionando. Ahora, acá, esto justamente hablábamos, ¿no? De la estimulación en los diferentes receptores que me van a producir la tos. Entonces, miren cómo tenemos acá, ¿no? En los senos paranasales, luego también tenemos en los canales auditivos, en el esófago, en la misma garganta, en el mismo revestimiento cardíaco, lo que nos va a producir una tos cardíaca, ¿no? En los revestimientos pulmonares, lo que me va a producir, por ejemplo, una pleuritis, ¿no? Entonces, nunca olvidar esos receptores. ¿Por qué? Porque en realidad la tos va a ser una respuesta refleja a la estimulación e irritación de esas terminaciones nerviosas, que estas van a ser conocidas como receptores de la tos, que se van a encontrar acá, en las vías respiratorias superiores e inferiores. Entonces, los receptores de la tos se concentran especialmente dentro de la garganta, ¿ya? Especialmente acá, ¿ya? Y también en los puntos en donde se dan las ramificaciones más importantes de las vías respiratorias. Pero como vemos acá, también se van a encontrar en los senos paranasales, en los canales auditivos, en el tímpano, en el esófago, en el abdomen, incluso también, como podemos observar en el dibujo, se va a encontrar en el pericardio, ¿no? Entonces en el pericardio, en la pleura, eso nunca olvidar. Y porque eso también nos produce el tos, este tipo de patología sí afecta, ¿no? Al pericardio y a la pleura. Bien, entonces vamos a tener varias clases de tos, ¿no? Tenemos primero la tos seca o no productiva, ¿no? Una tos seca crónica, con o sin fiebre, ¿no? Entonces, la tos crónica, esta tos seca crónica, se va a definir como una tos que persiste por más de 3 semanas. Ya siendo así, por más de 3 semanas, en alguna literatura dice 4 semanas, ya, un mes, en la que este tipo de tos se va a asociar con la inflamación de las vías aéreas. En realidad no está claro si esta inflamación afecta al reflejo de la tos y a la respuesta de las vías aéreas, pero existe una teoría que el daño epitelial puede causar un aumento en el reflejo de la tos por medio de una sensibilización de los nervios aferentes. Entonces, como les mencioné, cuando se da denudación a los nervios sensoriales va a resultar una mayor sensibilización del reflejo de la tos hacia los factores externos y los endógenos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se da una inflamación, nosotros tenemos acá nuestras células, ¿ya? Nuestra vía aérea. Entonces, el daño de las células, estos son sus cilios, ¿ya? Son sus cilios. Entonces, ¿qué es lo que se va a producir? El daño que se produce, ¿ya? Entonces va a generar una respuesta inflamatoria. Y al generar una respuesta inflamatoria, que me va a liberar a los neutrófilos, a los eosinófilos, y estos van a liberar interleuquinas, ¿verdad? Interleuquinas, citoquinas. ¿Y qué es lo que ocurre? Estas van a afectar no solamente a la bacteria, porque la irritación se va a producir esto para atacar al agente extraño, ¿no? Un virus, una bacteria. Entonces, esta tiene terminaciones nerviosas. Ya tiene terminaciones nerviosas que llegan hacia dónde? Hacia la corteza cerebral. Ya, hacia la corteza cerebral. Pero, ¿qué es lo que pasa? Estas interleuquinas también van a dañar a estos nervios que están acá. Van a dañar a los nervios. Entonces, esa denudación de los nervios sensoriales, entonces va a provocar, ya esto se va a destruir, entonces va a provocar que el reflejo de la tos aumente su sensibilidad hacia los factores externos. Por ejemplo, si viene otro germen, entonces se va a producir una mayor sensibilidad, o los reflejos endógenos, por ejemplo, en el momento en que se producen mayor cantidad de citoquinas, entonces la respuesta va a ser mucho más sensible, ¿no? Entonces siempre tener en cuenta eso. Ahora, otra cosa, la tos, para ver también la tos seca antes de llegar a tos productiva, tenemos que ver una tos que se llama la tos del fumador, ¿ya? Esa tos del fumador me va a contribuir a un riesgo alto de poder tener cáncer bronquial. Ahora, también hay una tos psíquica o nerviosa. Esta tos psicógena o nerviosa es la que va a ser superficial
va a tener una duración variable en función a los factores que han causado esta tos. Por ejemplo, un estrés o algún tipo de emoción. Ahora, este tipo de tos va a poder aparecer a cualquier edad, ¿ya? Entonces, ahora, tenemos la tos iatrogénica. Entonces, tenemos que ver qué medicamentos está consumiendo el paciente. Por ejemplo, si tenemos el YECA, el YECA es los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Estas se utilizan para lo que es el control de la hipertensión arterial. Entonces, este YECA, la consecuencia va a ser que estos pacientes que controlan hipertensión arterial también pueden tener un RAM que va a ser la tos, ¿no? Entonces, esta tos puede convertirse en una tos crónica, ¿ya? Entonces, luego tenemos una tos que va a ser seca también, pero que va a ser aguda, ¿no? Entonces, la tos que no va a ser productiva, pero va a ser normalmente fatigante, ¿no? Y lo que va a agravar es mucho a la irritación de las vías respiratorias y va a constituir un mecanismo de diseminación de gérmenes debido a que a los movimientos expiratorios violentos que va a producir. Ya, o sea, en el momento en que yo produzco, ¿se acuerdan las fases de la tos? Entonces yo hago una expiración violenta para eliminar a los gérmenes, ¿verdad? Entonces, al hacer esa expiración violenta es cuando yo produzco más riesgo en lo que es la diseminación de los gérmenes. Entonces, la causa más frecuente de una tos seca del tipo aguda, por lo que estamos hablando ahora, va a ser la bronquitis aguda, ¿no? Entonces, por ejemplo, también la tos por asma, por ejemplo, cuando tenemos un estímulo que va a ser el frío, ¿no? El frío, el clima seco. Entonces, eso también se puede dar. Bien, ahora, hablando de la tos productiva, el moco, ¿cuándo hablamos de tos productiva? ¿No? Hablamos cuando tiene expectoración, ¿no? ¿Verdad? O sea, tose, pero también tiene esputo, ¿verdad? Entonces, el moco que se va a producir, ya, que vemos en la imagen de acá, ¿verdad? Cómo se estaba produciendo mayor cantidad de moco. Este moco va a ser una mezcla de ¿qué? Va a tener agua, ¿ya? Va a tener agua en un 95%, van a dar en un 1%. Luego va a tener también carbohidratos. Estos carbohidratos también van a ser en un 1%. ¿Ya? Carbohidratos, agua y proteínas, ¿verdad? Ahora, luego, los que van a constituir el moco ya van a ser producidos por diferentes tipos de células de nuestro tracto respiratorio. Entonces, ¿qué células tenemos que nos van a producir ese moco? Van a llamarse, por ejemplo, una de ellas, las primeras van a ser las células caliciformes y las otras van a ser las células de las glándulas o mucosas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, también nos pueden producir los neumocitos tipo 2, los neumocitos, las células plasmáticas, ¿no? Ellas también nos podrían producir, pero en mayor, ¿no? Como que más se reconoce a los que son las células caliciformes. Entonces, ¿cuál es la principal función del moco? Va a ser que se transporten células muertas y sus productos, así como partículas inhaladas que no deberían estar en nuestro tracto respiratorio normal. Entonces, por lo general, el moco va a ser tragado, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que ocurre? Nosotros tosemos y el moco, o sin toser, normalmente no se va a producir moco, ¿no? Pero nosotros lo vamos a tragar y en nuestro estómago va a ser inactivado por el ácido que se presenta en el estómago. Entonces, cuando ocurre la expectoración, significa que los mecanismos del aclaramiento del moco han sido vencidos o no están funcionando correctamente. ¿Qué quiere decir cuando digo aclaramiento del moco? O sea, cuando los mecanismos de limpieza del moco, o sea, de eliminación del moco, ¿ya? No están funcionando bien. Entonces, esa limpieza o aclaramiento del moco, o sea, sacarlo, eliminar el moco, depende de las características físicas de ese moco. También de la función de estos de acá, de los cilios. También cómo interactúa ese moco con el epitelio. Ahora,
Una obstrucción de las vías respiratorias por el moco puede causar hipersecreción mucosa, daño epitelial, disfunción ciliar, con una alteración de las propiedades biofísicas de ese moco. Entonces, ese moco ya comienza a ser más, o sea, tener, por ejemplo, menos cantidad de agua, se aumentan las proteínas, aumentan los carbohidratos. Eso es lo que les he mencionado al inicio, es lo normal. Entonces, se puede alterar esa formación química. Entonces, por lo general, cuando hablamos de esputo, lo que va a tener, ¿ya?, es saliva, enzimas, fibrinógenos, inmunoglobulinas, ¿no?, especialmente la A, bacterias, células respiratorias muertas y una variedad de componentes respiratorios de tipo inflamatorio, por ejemplo, neutrófilos, eosinófilos. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que preguntar a una persona en el momento en que con tos? ¿Cómo es su tos, no? Entonces, el paciente me tiene que describir cómo es su tos, si es variable, si aparece bruscamente, si causa angustia, sobre todo si va asociada con una molestia debido a dolor torácico o también a disnea, ¿no? O si tiene una expectoración abundante. Luego, ¿cuándo comenzó? Por ejemplo, justamente estamos diciendo, es crónico, es aguda, ¿no? Hace un mes o recientemente, ¿no? Entonces, pero también esa tos puede desarrollarse progresivamente a lo largo de varios días, semanas, meses e incluso años. En particular, por ejemplo, en una persona que es fumador, que está afectado en bronquitis crónica, entonces esa tos va a durar incluso años. Entonces, las manifestaciones y la importancia de la tos pueden referirse a un determinado momento del día, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de una tos matinal, antes de hablar de la radiación, o al levantarse, también se debe a algún tipo de posición, ¿no? Por ejemplo, cuando se levanta para toser, cuando hay movilización de las secreciones acumuladas durante la noche. Entonces, eso, cuando movilizo en la noche las secreciones, entonces me levanto para toser. ¿Por qué? Porque produzco una limpieza bronquial matutina, ¿ya? Entonces, eso va a ser característica de cuando mis bronquios se empiezan a dilatar, ¿ya? Entonces, ahora, la tos nocturna, debida al decúbito, o sea, que la persona se encuentre acostada, me va a indicar la falta de drenaje de esas secreciones en esa postura, ¿ya? Eso tenemos que conocer. Entonces, la tos puede ser violenta, dolorosa o puede ser discreta, ¿ya? Entonces, también puede estar sometida a lo que es la radiación. Por ejemplo, también tenemos que preguntar qué factores lo alivian, ¿no? ¿Qué factores lo van a hacer que mi tos pueda disminuir? Entonces, o también qué factores los van a agravar, ¿no? Entonces, ¿qué le pregunto? ¿Hay algo que empeore su tos? ¿Algún alimento? ¿Algún medicamento? ¿Alguna posición o alguna actividad? ¿No? Si estoy sentado, si estoy echado. Entonces, eso es importante. Entonces, también si tiene alguna asociación con algunos síntomas, por ejemplo, usted tiene tos pero con fiebre, con náuseas, con vómitos, con pérdida de apetito, con baja de peso, ¿no? Entonces, de acuerdo a esos síntomas, yo puedo decir, bueno, esta tos pertenece a una bronquitis crónica o pertenece a tipo de bronquiectasia si vemos que tiene hemoptisis o sangre, o por ejemplo, si tiene baja de peso y tiene sudoración nocturna, entonces me estaría hablando de que pueda tener una tuberculosis, ¿no? Entonces, ¿tiene algún dolor en el estómago? ¿Algún tipo de sensación de falta de aire? ¿No? Entonces, eso es importante preguntar. Siempre teniendo en cuenta las enfermedades que tiene el paciente, si es alérgico o no es alérgico, si está tomando alguna pastilla o medicamento que va a producir algún tipo de tos, ¿ya? Entonces, creo que solamente para recordar que la tos va a ser un síntoma que va a aparecer en muchas enfermedades, ¿ya? Que va a tener como
como todos, quizá los síntomas van a tener complicaciones, ¿ya? Pero también tener en cuenta que la tos va a ser un mecanismo de defensa, ya que como les dije en un inicio, va a tener sus lados buenos y sus lados malos, ¿no? Entonces, cuando se da la tos, ¿no? En una forma aguda, no en una forma en la que está defendiéndonos de los cuerpos extraños, de inhalaciones de bacterias o de virus, ¿no? Entonces, estamos hablando de una forma buena, en forma aguda, pero cuando ya esa tos se va cronificando y empieza a producir un deleterio en lo que es nuestras vías respiratorias, también con cambios en la histología, ¿no? De nuestros tejidos respiratorios. Entonces estamos hablando ya de unas complicaciones, ¿no? Y está afectando muchas veces eso. Entonces la tos ya está produciendo cosas malas para nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces espero que haya quedado claro, y muchas gracias por su atención y hasta el próximo video.